Jueves 10 de noviembre. Memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. El reino de Dios, ¿cuándo inicia? ¿Es igual que decir la eternidad, ¿cuándo inicia? Pues ambos iniciaron ya. Cuando pensamos en el reino de Dios, debemos pensar en la autoridad de Cristo, que es la manifestación perfecta de quien hace la voluntad del Padre. Por eso es que el reino ya estaba entre ellos, porque en el corazón de Cristo, un corazón de hombre, ya reinaba Dios plenamente. Si esto lo llevamos a nuestra vida, podemos comenzar el reino. Es decir, que tanto Dios nos domina, porque cuando estos pensaban en el reino, probablemente pensaban en los privilegios y el orden que el reino de Dios trae al mundo. Pero eso es nada más una consecuencia natural, porque donde se hace la voluntad de Dios, de manera lógica y natural viene el progreso, por varias razones. Solamente voy a citar aquí 3 de las muchas. La primera es la unidad, porque donde está el reino de Dios, las personas se unen, porque hay caridad, porque también se unen, porque hay un acuerdo con la verdad y la unidad. Esto hace que se puedan lograr un sinnúmero de cosas. Unidos podemos lograr maravillas, unidos talentos, unidas capacidades, unidos criterios, se pueden lograr maravillas. La otra es que si tú observas bien el Evangelio, todo el tiempo se está hablando de avanzar, de hacer las cosas mejor, de exigirse y tener excelencia. Eso en una civilización hace que progrese y busque siempre nuevos caminos. De hecho, de ahí viene el acuñaje de la palabra progreso que hizo San Agustín. Y por último, la tercera es el orden moral, porque en una sociedad donde no hay moralidad, no hay unidad y no hay progreso. Estas 3 podrían decirse que van unidas, estas 3 características: la unidad, el avanzar, el progreso y la moralidad. Sin avance no hay renovación, y no hay orden moral sin unidad, no hay avance ni orden moral, y así, si falta una, van a fallar las otras. Sin embargo, aún en medio del progreso, no estamos hablando necesariamente del reino. Si bien el reino provoca esto, y esto es bueno, no es este aspecto del reino el más importante. Esto es una parte, pero insisto, solamente son las consecuencias. Lo más importante del reino de Dios es que Dios reina, que se hace su voluntad. Los horizontes y posibilidades de eso son infinitos, pero comienza en tu corazón. Por eso también Cristo dice que no vendrá aparatosamente, porque el reino de Dios ya comenzó en su corazón y puede comenzar en el tuyo, porque el reino no es una cuestión solamente exterior. El ser aparatoso viene de lo exterior y es una consecuencia del interior. Por eso el reino de Dios es más estable y seguro, porque empieza con un verdadero cambio y con un acto de libertad de tu parte. Hacer la voluntad de Dios libremente, porque se entiende que es lo que más lejos nos ha de llevar. En otras palabras, como nos conviene hacer su voluntad, lo haremos voluntariamente. Por esa misma razón y a través de esa misma actitud es que uno puede librarse de confusiones. El reino de Cristo no viene del exterior ni está en un lugar específico diferente que tu propio corazón. Ahora bien, solamente puede reinar Cristo en un corazón que se gobierna a sí mismo. Quien no tiene control de sí mismo jamás podrá obedecer a Cristo, y menos hacerlo libremente. Además, el reino de Cristo se vive por la participación de la autoridad. Cristo no quiere reinar solo. Le ha dicho a los apóstoles que reinarán con él. Pero solo puede reinar con Cristo quien esté perfectamente alineado con su voluntad.
que es la voluntad del amor. Hoy que celebramos la fiesta de San Gregorio Magno, Papa, vemos el ejemplo de un líder que supo hacer la voluntad de Dios y con ello traer el reino de Cristo a la tierra y ver que esa autoridad lo hizo magno, que quiere decir grande.